Hola a todos, bienvenidos a este podcast Aprendamos a Aprender, un podcast donde hablaremos de temas relacionados con la educación y los roles que existen dentro de ella. Les habla Laura Rosso, gastrónoma de profesión, con un interés en la educación. Construyamos una conversación en la que nuestras experiencias como docentes brinden aprendizajes que podamos aplicar en nuestro aula. Hoy hablaremos sobre la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición en los estudiantes. Para empezar, definamos qué es la enseñanza, el aprendizaje y la metacognición. La enseñanza, según el Diccionario de la Lengua Española, es la acción y el efecto de enseñar. La componen tres aspectos: el docente, el alumno y el contenido. Y la forma de emplearla o desarrollarla es por medio de los estilos de aprendizaje. Esto se refiere a las diferencias entre el comportamiento cognitivo, afectivo y psicológico entre las personas. Cómo ellas perciben, interactúan y responden al entorno del mismo aprendizaje. Entre estos estilos de aprendizaje se destaca el modelo propuesto por Cole, un modelo que se basa en el aprendizaje experiencial. Cole menciona 4 etapas en las que el aprendiz debe experimentar para que su aprendizaje sea más efectivo, las cuales son: a partir de una experiencia, reflexionar sobre ella, luego formar conceptos aprendidos, que luego se usa para formar hipótesis o criterios para futuros escenarios. No solo es la experiencia a nivel científico, sino aplicable en diferentes contextos de la vida. Siguiendo con la metacognición, se refiere al proceso mediante el cual el individuo identifica autónomamente sus procesos cognitivos. ¿De qué forma aprende? Las fortalezas y debilidades en su proceso de aprendizaje. Esta autocrítica por parte del estudiante crea un criterio y reflexión que son aplicables en diferentes contextos de la vida. Es por esto que los docentes crean o proponen actividades para que el estudiante desarrolle habilidades como debates, autoevaluación, flexibilidad en el desarrollo de actividades, entre otras. El día de hoy tenemos un invitado, el cual nos va a acompañar en el desarrollo del tema del día de hoy. Es por eso que quiero presentarles a Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación que me haces a este programa. Me presento, como tú bien lo dijiste, mi nombre es Daniel Rosso, yo soy graduado en música con énfasis en interpretación en flauta traversa. Sin embargo, pues últimamente he podido desempeñar mi labor más que todo como docente. Esto en varios contextos. Por ejemplo, ahorita me encuentro trabajando en un proyecto de la Filarmónica Bogotá, más concretamente en el Colegio Rafael Bernal Jiménez, y también me encuentro trabajando en la Escuela de Música del municipio de Mosquera. Esto más que todo en procesos de iniciación musical, el cual se desarrolla con niños desde primera infancia, por ahí desde los 3, 4 años, hasta niños que pueden alcanzar edades como los 18 años, 16 años. Entonces he podido manejar durante estos 2 años justamente una población bastante amplia, también enfocado en diferentes temas: iniciación musical desde los 4 años hasta los 12, hasta el momento alcanzado a tener estudiantes. Y ya con respecto a instrumentos del grupo de la familia de maderas, como los son clarinet de flauta o fagot, ya más que todo hacia chicos desde los 8 años hasta los 16, 17 años. Ok, Daniel, la idea es que conversemos un poco sobre esa experiencia que has tenido como docente, y es por eso que te quiero preguntar qué desafíos y qué fortalezas has visto tú en el campo de la enseñanza y el aprendizaje con tus estudiantes. Pues el primer reto en el que pues yo pude enfrentarme fue la enseñanza de instrumentos en los cuales yo no me especialicé. Esto más que todo con el proyecto de la Filarmónica. Vamos a la Filarmónica.
ya que pues yo soy flautista y tenía que aprender a saber cómo enseñar oboe, cómo enseñar fagot, que son instrumentos que tienen una embocadura muy distinta a la flauta, y también clarinete y saxofón tenor. Entonces el primer reto en el que me enfrenté fue cómo yo voy a enseñarle a los chicos algo que yo no sé. Entonces me tocó hacer una retroalimentación de información abismal sobre este tema, para poder saber cuáles son los aspectos técnicos de cada instrumento, cómo está construido cada instrumento. Me tocó también hacer una exploración en el instrumento para saber cómo son las dinámicas, y las sensaciones que uno tiene al momento de acercarse a un instrumento como estos, para poder orientar de la mejor manera a los estudiantes y que ellos pudieran explorar de la mejor manera los instrumentos que estaban aprendiendo. Otro de los retos grandes fue con respecto a la iniciación musical, ya que me enfrenté a ella con muy poca experiencia, y pues debido a esto me tocó también hacer una investigación muchísimo más grande, porque trabajar con niños es muchísimo más complicado, porque uno tiene que tener una información y también un material enorme. ¿Por qué? Porque puede que tú organices tu clase de cierta manera, pero puede que algunos temas no se manejen bien en la clase y tienes que ser muy creativo, muy rápido al momento de identificar esos factores y cambiar a otras actividades para que los niños estén siempre estimulados y que estén en constante orientación para poder desarrollar las dinámicas que se tienen para la clase. Fortalezas, siento que la preparación de las clases me ha ayudado un montón, saber cómo iniciar la clase, cuáles son las partes de la clase, entonces cómo inicio, cómo desarrollo el tema principal y también de qué manera puedo terminar, dentro pues también de los diferentes contextos. Primera infancia, un poquito más chicos adolescentes, y pues también los chicos pues ya un poquito más grandes. Y digamos, ¿alguna de estas experiencias en algún momento te hizo replantear tu didáctica o pedagogía como docente? O sea, en algún punto dijiste como, eh, tengo de pronto que capacitarme un poco más, hacer cursos, o de qué forma te apoyaste para ejercer pedagógicamente como docente. Pues siempre, porque pues la pedagogía que uno trabaja depende mucho del contexto. Entonces, como que me di cuenta de que al momento de la pedagogía que yo trabajaba, por ejemplo, en la filarmónica en el colegio, no la podía mantener acá en la escuela de formación porque son contextos totalmente distintos, y menos con entes descentralizados porque es un contexto totalmente distinto. Entonces fue un reto bastante grande en donde pues obviamente si uno se queda quieto pues uno sufre las consecuencias, pero eso me permitió leer mucho más, aprender muchas metodologías distintas con respecto a la enseñanza de la música en edades tempranas, eh, y también como esa exploración del chico con respecto a diferentes instrumentos. Una de las metodologías que más estoy utilizando últimamente es la metodología ORF en la escuela acá de formación de Mosquera. Esto ya que pues tiene un instrumental que permite esa exploración musical con instrumentos, y también permite a los niños ser mucho más creativos al momento de adentrarse a este mundo que es la música. Ok, y ya que tocas el tema de la creatividad de los niños, digamos, tú en estos diferentes escenarios que has tenido, ¿cómo mides o evidencias que tu alumno, tu estudiante aprendió? ¿Crees que es importante cuantificarlo o, o cómo mides, sí, como vivencias que se causó un aprendizaje en el niño? Pues más que todo lo veo dentro del desarrollo de cada una de las clases. Siempre estoy muy atento del comportamiento de cada uno de mis estudiantes, por lo que pues uno tiene que estar muy activo con las actividades.
Entonces, como que si un chico está despistado, tiendo a hacer actividades en donde pues como que despierte ese interés en el chico y vuelva en sí. ¿Para qué? Para que intentar de que la mayoría del grupo, porque pues obviamente uno trabaja alrededor con entre 15 chicos en el aula, uno solo muchas veces. Entonces como que intentar retener esa atención y que el niño esté constantemente queriendo averiguar aún más con respecto a las actividades. Obviamente en primera infancia y también en infancia es como que los niños no son tan conscientes de las habilidades que están desarrollando, y es por eso que uno utiliza mucho el mecanismo de actividades muy didácticas, que se parezcan más a juegos, de que ellos puedan ir desarrollando esas habilidades necesarias, como lo son las habilidades motoras gruesas, delgadas, también como la lateralidad, la espacialidad, todo eso por medio de juegos, sin que ellos sepan como esos términos, porque ellos no lo van a entender. Entonces es mejor como que ellos vayan desarrollando eso. ¿Para qué? Pues para que el desarrollo musical, cuando ya tengan un poquito más de conciencia con respecto a diferentes aspectos como ya más técnicos, sea mucho más fácil para ellos. Entonces, ¿cómo me diría eso? Más que todo con el desarrollo, que el chico que esté pendiente más que todo en primera infancia. Ya con los chicos un poquito más grandes y que es como que tienen como un poquito como más de construcción, y pues también en el desarrollo y también de la comprensión de muchas cosas. Más que todo con respecto al ánimo con el que se enfrentan las cosas. Yo no soy mucho de cuantificar las cosas, sino es como que identificar como fortalezas y debilidades en el chico, y mirar de qué manera este chico puede ir desarrollando esas debilidades, y con tal de que él las desarrolle, eso ya es una ganancia total. Ok. Y ya para concluir, quiero que toquemos algo que es central en este podcast, y es ¿cómo entiendes tú la metacognición en tu proceso de enseñanza, aprendizaje con tus estudiantes? Pues con respecto a los chicos, hay que saberlos orientar muchísimo con respecto a los temas que se quieren trabajar. Como lo decía anteriormente, con los chicos de primera infancia es a punta de actividades. Si no funciona esta, entonces esta, o si funciona esta, entonces estar muy pendiente de qué actividad va después, y también tener un lineamiento dentro de las actividades, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a hacer una actividad y después saltas a otra actividad que no tiene absolutamente nada que ver con la primera actividad, pues obviamente es como que el chico se va a confundir y no va a saber realmente qué es lo que está haciendo en la clase. Entonces es como que tener ese lineamiento dentro de los conocimientos, para que el chico pueda tener como ese mejor desarrollo y esa mejor guía con respecto a lo que se quiere que se aprenda. Ok. Daniel, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos tu experiencia docente, y te esperamos en una próxima. Muchas gracias. A ustedes. Para concluir, podemos notar que el aprendizaje hoy día no solo se brinda del docente al estudiante, sino del estudiante al maestro. Según los resultados que evidenciamos en los procesos de aprendizaje, nosotros usamos la metacognición para fortalecer estudios, temáticas y didáctica para la enseñanza y aprendizaje continuo.